Hola, espero que se encuentren bien. En este video voy a socializar una investigación que he realizado a fines del siglo XX, en los años 90, y que, por supuesto, ha recuperado todo ese enfoque de investigación cualitativo, de esa lógica inductiva, analítica, que considera a las personas, a las situaciones, que va recorriendo procesos más que esperando la concreción de metas externas. Esta investigación, por otro lado, refiere al campo de la didáctica y ahí también entonces cabe recordar, bueno, este nuevo paradigma de la didáctica instalado a partir de los 80 y que fue creciendo también en aspectos cualitativos, buscar fundamentalmente los supuestos, lo que sucede en el aula, más que la prescripción y la reproducción de programaciones y de previsiones curriculares. Una didáctica que también mira a las personas en situación de enseñanza y de aprendizaje. Esta investigación está inspirada, por otro lado, en dos trabajos de especialistas de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido el de corrientes pedagógicas contemporáneas y el texto sobre la evaluación de los aprendizajes en el debate contemporáneo. Entonces acá cabe recordar las posiciones de varios especialistas, pero sobre todo de Dean Lewin y de Alicia Camillioni, en los que apoyé mucho de esta investigación, porque esta investigación es sobre los criterios de evaluación. Reconocemos entonces la cuestión de la evaluación como un campo de compromiso didáctico que siempre apuntó más a las cuestiones instrumentales y que por otro lado admite distintos niveles de trabajo, es decir, es posible evaluar a los sistemas educativos, a las instituciones, a cualquier componente del sistema educativo, los docentes, los recursos, los materiales didácticos, la bibliografía utilizada, las metodologías, etc. Bueno, aquí nos paramos en la evaluación de los alumnos en las producciones escritas y se siguió de algún modo para el trabajo indagatorio la cuestión de los tipos de evaluación y las estructuras de las evaluaciones escritas que fueron acompañando como miradas a la evaluación, pero también como aquello que fui encontrando en todas las pruebas parciales administradas durante un periodo lectivo en la facultad. Con respecto a este tema, los criterios de evaluación, lo primero que hice fue aproximaciones teóricas a la cuestión de la evaluación y de los criterios. Y entonces ahí se hizo un reconocimiento histórico. Para llegar a realizar este reconocimiento histórico, se trabajó con historias de la pedagogía, pero fundamentalmente con textos de evaluación que daban información sobre el devenir del proceso de evaluación y los niveles, las características y los instrumentos de evaluación. Luego también fue necesario ir a textos generales, pedagógicos de carácter educativo que cuenten acerca de las formas de educar y de poder inferir a partir de esas formas de educación las formas y las características de las evaluaciones. Entonces recorrieron distintos pueblos y sociedades que van dando cuenta sobre formas de tomar decisiones en el campo pedagógico. Entonces se fue recortando y haciendo reconocimiento de los criterios evaluativos. Entonces, por ejemplo, desde la China imperial, con relación a la memoria, a las competencias, a la rigurosidad disciplinaria, con respecto a los pueblos de la antigüedad, a la Grecia antigua, y tener en cuenta la expresión
expresividad y la coherencia del discurso. Se recorrió, por ejemplo, miradas de los artesanos y de estos maestros que buscan sobre todo la imitación y la repetición. Las cuestiones de las universidades de los siglos XII y XIII, la mirada de la erudición, del apego al texto, del resumen, las cuestiones que hacen luego también a movimientos del siglo XIX, previamente, ¿no es cierto?, el entendimiento, la moralidad, siglo XVII en el enfoque comeniano, siglo XIX y siglo XX la aparición de la escuela nueva, la observación de comportamientos de los alumnos, de acompañamientos, de intereses, de apegos hacia lo psicosocial, del trabajo de conjunto, de los aportes que hacen los alumnos en procesos colaborativos. Fuimos recorriendo también desde mediados del siglo XX, las últimas décadas, y se encuentra en estos recorridos en los años 70 trabajos que realmente comienzan a distinguir precisamente a partir de los trabajos emergentes de la cuestión del currículum, empiezan a distinguir la evaluación criterial de la evaluación normativa y ver cómo esta evaluación normativa intenta con relación a la norma comparar a los individuos teniendo en cuenta los centros, las programaciones, y la evaluación criterial como enunciados externos, claros, que permiten hacer observaciones más amplias, más abiertas, tanto como señalaba, ¿no es cierto?, Edith Dewin y Alicia Camillioni también, poder dar cuenta de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje, poder ver los supuestos, qué tipo de lecturas se pueden hacer acerca de los recorridos de los alumnos. Y aquí Miguel Ángel Santos Guerra en este marco nos ayuda considerando que el proceso de evaluación tiene que necesariamente que instalar el debate entre los colegas, entre los protagonistas de la situación evaluativa, y precisamente a partir de estos debates se pueden hacer transformaciones, ajustes de criterios, lecturas acerca de los criterios. Y Alicia Camillioni nos da una información interesantísima de cómo el criterio de evaluación surge en la situación misma en la que el evaluador, el docente, está poniendo precisamente en escena el rendimiento de los alumnos. Entonces aquí es importante sumar la ideología del evaluador para poder dar cuenta de estos procesos. Evidentemente, la evaluación criterial surge históricamente en la segunda parte del siglo XX, pero todavía necesita abrir muchas puertas de análisis y de reflexión. Y por eso esta investigación pretende haber logrado algunos crecimientos acerca de estas lecturas y miradas para seguir trabajando. Entonces, en la facultad en la que se hizo de la Universidad Nacional de La Plata este trabajo indagatorio, fundamentalmente se trabajó con dos instrumentos, con las entrevistas que se realizaron a todas las cátedras de la carrera. Algún miembro, ¿no es cierto?, de las cátedras podía dar información acerca de las intenciones de la cátedra acerca del proceso de evaluación y fundamentalmente los procedimientos de evaluación que se utilizaron. Y con respecto a la otra información para la recolección de datos, algo muy interesante fue el recorrido de todos los parciales que se administraron durante ese periodo lectivo en el que se hizo el análisis, las dos pruebas parciales que tomaron, inclusive las pruebas de recuperatorios en cada una de las cátedras. Entonces, haciendo la lectura de cada ítem de evaluación
y por otro lado, desmembrando las conductas esperables, estos lados visibles esperables de la evaluación, y el contenido, y con respecto al contenido, la relación que significaba este contenido en la propuesta de formación de la carrera o del el desarrollo epistémico, se pudieron hacer lecturas bastante interesantes. Con respecto al marco teórico, también en la década del 90 surgió la decisión de tomar como marco teórico el cognitivismo de la Escuela de Harvard. Y entonces, con esta mirada del cognitivismo, y estudiando varios autores que por supuesto estaban ya en la raíz, ¿no es cierto?, del conductismo norteamericano, es decir, trabajando con textos de Robert Gagné, de Helen Gagné, de Popper, trabajando con miradas también de todo el cognitivismo de los 90 en cuanto a Howard Gardner, Jerome Brunner, Perkin, Tishman, Brown, es decir, fueron varios los autores que fueron dando aportes desde el punto de vista del cognitivismo y también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los paradigmas de investigación, ¿no es cierto?, y los autores que tanta información nos dan en el marco de la epistemología. Con relación entonces al análisis de las pruebas, se fue trabajando con el método de comparativo constante, donde se fueron comparando ítems por pruebas, por cátedras, por área o departamento, y finalmente en la secuencia desde las asignaturas de primer año hasta las del último año. Y entonces ahí se pudieron hacer varias lecturas. Con respecto a las entrevistas, los docentes de los primeros años fueron flexibilizando mucho más los criterios de evaluación, o sea, se han movido más los criterios en el primer ciclo de la carrera que en el segundo ciclo, donde ya se está apuntando más a la formación profesional. Y con respecto a los criterios de evaluación, hicimos una agrupación que corresponde más o menos a los formatos estructurales de las pruebas de evaluación, es decir, las pruebas con ítems estructurados, con ítems semiestructurados e ítems no estructurados. Entonces, se observó que la mayor cantidad de ítems de evaluación del primer segmento de la carrera o de los 3 primeros años o del ciclo básico de la carrera corresponden a la evaluación de recuerdo, de identificación conceptual, respuesta breve, respuestas de completamiento, el recuerdo de cuerpos teóricos, algunos niveles de aplicación y de ejercitación no demasiados complejos. Con respecto a los ítems semiestructurados, se manejaban fundamentalmente por el lado de las producciones de gráficos, de dibujos, de ejercitaciones, de ejemplificaciones, de propuestas de resolución. Y los niveles que llegaban precisamente sobre todo en el último año de la carrera o en las materias que correspondían ya más al ciclo de la especialización o los 2 últimos años, entonces ahí aparecen resoluciones de problema o situaciones de más alta complejidad. Creo que es interesante buscar tanto material general para recuperar antecedentes, ir construyendo el devenir de estos antecedentes con algún tipo de ordenamiento, y por otro lado, en el trabajo de análisis, recuperar estos ordenamientos teóricos a la luz de una teoría. Esta teoría que evidentemente ha trabajado distintas categorías o dimensiones, pero que en este trabajo recortamos la comprensividad, el lenguaje del pensamiento, los temas generadores
fundamentalmente como los grandes núcleos de análisis, tanto de las pruebas como de estas conversaciones abiertas y entrevistas que se fueron haciendo con los docentes que tanto apoyo han brindado en cada una de las cátedras. Entonces, necesitamos recorrer teoría y necesitamos también recorrer paradigmas de investigación y posturas, ¿no es cierto?, frente a estos paradigmas para poder avanzar en un trabajo de mirada profunda sobre alguna cuestión. En este caso fueron los criterios de evaluación. Bueno, nos seguimos viendo y a cuidarnos entonces para seguir trabajando y avanzando en las problemáticas de la didáctica y de algún nivel del sistema, como en este caso fue el nivel superior.